inferior del tronco. ¿Sí? Que cuando hemos hablado de la pelvis, es una, fíjense, es una zona de transición que tiene el tronco con los miembros inferiores. Ahora, hablas de la pelvis también, estás hablando que es parte de la cavidad abdominopélvica, porque no hay una separación entre abdomen y la pelvis. Entonces, por eso dices una cavidad abdominopélvica. Ahora, la pelvis divides en dos: pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis mayor es una pelvis falsa y la pelvis menor es la cavidad pélvica, la pelvis verdadera. ¿Sí? Ahora, si hablas de la pelvis mayor, fíjate, en la parte anterior está la pared anterolateral del abdomen. ¿Qué regiones? ¿Qué regiones, Juan Fernando? De las 9 regiones están en la parte de la pelvis falsa. Las fosas ilíacas, pues. ¿Qué más? También el epigastrio. Hipogastrio. Entonces fíjense, por eso es falso. La pelvis verdadera o cavidad pélvica es la pelvis menor, porque va a contener a las vísceras. Ahora, lo que está inferior a la pelvis menor, aquí habíamos hablado que hay un diafragma pélvico que cierra ese espacio. Entonces el diafragma pélvico va a separar la pelvis menor o cavidad pélvica del periné. Cuando hablas del periné, son estructuras superficiales. ¿Sí? Por debajo de esta estructura, que es el diafragma pélvico, esto que estamos viendo acá es el diafragma pélvico, que está separando la pelvis verdadera del periné. Entonces, cuando hablas de periné, son estructuras superficiales. Ahí se encuentran genitales externos, el conducto anal, las fosas isquioanales. Estás hablando de ese espacio que es superficial, por debajo del diafragma pélvico. ¿Sí? Ahora, si hablamos, ahora sí vamos a lo específico. Si hablamos de la parte ósea que va a tener la pelvis, o la región de la pelvis, estás hablando de este anillo óseo, la cintura pélvica. ¿Sí? Esa cintura pélvica es un anillo óseo completo. ¿Sí? Ahora, que va a estar constituido por dos huesos coxales o dos huesos de la cadera y el hueso sacro. Cuando hablas de los huesos coxales, tienes que acordarte ya desde ahora que está formado por 3 huesos: el ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis. ¿Estamos? Y el sacro es la fusión de las 5 vértebras sacras.
Ahora, esa cintura pélvica tiene funciones principales y otras funciones. Cuando hablas de las funciones principales, ¿qué va a hacer? Soportar el peso del cuerpo de la parte superior. ¿Por qué? Porque va a llegar, el peso va a ser soportado por las vértebras lumbares que van a pasar a la vértebra sacra. La vértebra sacra va a pasar ese peso hacia los huesos coxales. Y de los huesos coxales al fémur. De la porción superior del cuerpo. ¿Sí? Entonces, soporta o resiste el peso de la parte superior del cuerpo. Entonces, cuando hay caídas de altura, tienen que siempre pensar que ha habido fractura a nivel de la cadera. Transfiere el peso del esqueleto axial al esqueleto apendicular. Si Gabriel te pregunto, ¿cuál de los huesos de la cintura pélvica pertenece al esqueleto apendicular? ¿Tú qué me dices? Miembros inferiores. ¿Cuál de los huesos? Miembros Huesos superiores. del Esqueleto pendicular. ¿Qué hueso de la cintura pélvica Miembros inferiores pertenece al esqueleto de apendicular? la pélvica. Inferiores no. Los huesos coxales. Al esqueleto axial pertenece el sacro. ¿Sí? Ahora, entonces, dos funciones principales: soportar el peso de la parte superior del cuerpo, ¿sí? Transferir el peso del cuerpo hacia el esqueleto apendicular, ¿sí? Del esqueleto axial al apendicular. Y otra función es inserción muscular, ¿sí? Entre otras funciones que va a tener la cintura escapular, la cintura pélvica, es contener, proteger a las vísceras que hay en la cavidad pélvica. ¿Y otra de las funciones? Otras funciones, ya no son principales. Ahora, va a soportaros el peso de las vísceras que hay en la cavidad abdominopélvica. ¿Sí? Porque va a tener el diafragma pélvico, por eso te está diciendo va a soportar a las vísceras abdominopélvicas. Además va a prestar inserción a los cuerpos eréctiles femeninos y masculinos. Esas son A los cuerpos eréctiles. cuerpos eréctiles de los genitales externos, tanto masculinos como femeninos. Esas son las funciones que tiene. Ahora, vamos a especificar. Hemos hablado que los huesos coxales son dos, o huesos de la cadera. Huesos coxales o huesos de la cadera. Estos huesos coxales son aquellos huesos que son catalogados como huesos planos y anchos. ¿Sí? Ahora, están situadas en las partes laterales de la cintura pélvica, que se unen en la parte anterior. Ahora, ¿quiénes lo forman? Estos huesos coxales están formados por tres huesos: el ilion, el isquion y el pubis. Tres huesos.
y el pubis. ¿Estamos? Ilio, ¿sí? El isquion y el pubis. ¿Sí? Sueño te está dando. ¿Qué ha pasado, Carlos? Ilio, muchos comidos. Ilio, isquio. Y todo esto es el pubis. O El sea, más grande es el hilo. eso ya es el Doctor, doctor, cuídalo, ¿no? Solo esta parte se puede. Solo esto es el y esto es el hilo. pubis. Ilio. Ahora, esos tres huesos en la etapa de la niñez están separados por un cartílago hialino que después se va a osificar. Ese cartílago hialino se encuentra a nivel del acetábulo. Es el cartílago triradial. ¿Sí? En la etapa de la niñez están separados por un cartílago. ¿Sí? El cartílago triradial, que después eso se va a osificar. Va a haber una sinustosis. Ahora, fíjense que los dos huesos coxales, a través de los de sus porciones púbicas, se van a articular y van a formar la articulación de la sínfisis del pubis. ¿Sí? Entonces, anteriormente los dos pubis se van a articular formando la sínfisis púbica. Ahora, vamos a hablar también que en la parte posterior se están articulando con el sacro, formando las articulaciones sacroiliacas. ¿Sí? Entonces, en la parte anterior se van a articular entre pubis, formando la sínfisis del pubis. En la parte posterior se van a articular con el sacro, formando la articulación sacroiliaca. En ese caso, Doc, ¿qué parte del hueso del cox dice el ilio? Ahí vamos. Espera, hasta ahí. Solamente esa es la introducción. Ahora vamos porción por porción. ¿Sí? Antes de ir por porción, vamos a hablar que el hueso coxal tiene dos caras en conjunto. Si hablas del hueso coxal, hablas de una cara lateral o cara externa, la que estás viendo. Esa cara lateral pertenece al miembro inferior. ¿Por qué? Porque va a tener tres porciones. Una porción gluteal, esta, donde se están insertando los músculos glúteos. Va a tener este espacio, mira, todo esto, que es el acetábulo, que va a ser parte de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Y va a tener este orificio, que es el agujero obturador, ¿sí? Donde se van a insertar los músculos obturatrices, obturador interno y el obturador externo. ¿Estamos? Ahora, eso es la cara lateral o cara externa, que es parte del miembro superior. Mientras que la cara medial
igual hablas ilion, isquion y Sería pubis, cara medial o interno. cara medial o interno, que sería parte de la cavidad pélvica o de las paredes de la pelvis mayor y menor. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, iremos hueso por hueso. Entonces, Forma parte de las paredes, ¿cuánto? aquí, ¿Derecha? fíjense ¿A la izquierda? Por dentro. que la cara externa es ella que va a ser parte del miembro superior. La porción glútea, Obturador. donde se van a insertar los A su músculos. derecha. El acetábulo, ¿sí? Que es donde se va a articular con el fémur, la articulación coxofemoral, y el agujero octurador. Mientras que voy a la cara medial, ¿sí? Es parte de la cavidad pélvica. Pelvis mayor, pelvis menor. ¿Estamos? Son las paredes laterales. ¿Estamos? Aquí. Fíjense que cuando hablas del hueso coxal, su cara lateral o cara externa, les he dicho que es parte del miembro superior, miembro inferior, perdón. Porque va a tener una región glútea o una cara glútea. ¿Para qué? Para que se inserten los músculos glúteos. ¿Sí? Va a tener una superficie que es el acetábulo, donde se va a articular con la cabeza del fémur y van a formar la articulación coxofemoral y el agujero obturador, donde se están insertando músculos, los obturador interno y externo. Doctor, ¿Sí? dijo que era parte de la cavidad pélvica y formaba. Y la cara medial, fíjense que va a ser parte de la pelvis mayor y de la pelvis menor, sus paredes laterales. ¿Estamos? Entonces, la cara externa tiene tres porciones: la cara glútea o región glútea o porción glútea, donde se van a insertar músculos glúteos. El acetábulo. El acetábulo es una superficie articular para la cabeza del fémur. Entonces ahí va a formar la articulación coxofemoral y el agujero obturador. ¿Estamos? Donde se van a insertar músculos. Ahora, en la cara medial es parte de la pelvis, o sea, es la cara pélvica en sí, porque va a estar la pelvis mayor y la pelvis menor. Van a ser las paredes de la cavidad pélvica. ¿Estamos? Ahora sí iremos huesito por huesito. En miembro inferior voy a detallar más eso, pero ya tienen una base. Entonces vamos primero al ilion. ¿Esto qué es el ilion? Ilion. Lo mismo. Aquí dice el ilion. ¿Qué vamos a ver en el ilion? Su cara lateral. ¿Qué vamos a ver aquí? La cara medial. En el ilion se habla de dos porciones: el ala ilíaca y el cuerpo del ilion. Lo mismo en la cara medial: el ala ilíaca y el
huevo. ¿Estamos? Ahora, además de eso va a tener un borde superior. ¿Sí? Ahora, iremos a la cara lateral. La cara lateral habíamos dicho que sería la región, parte de la región glútea, la cara glútea. O la porción glútea del coxal, la cara lateral. Ahora, ¿qué estamos viendo en el ala ilíaca? Que tiene forma de un abanico, que es bien ancha. Ahí vamos a encontrar la línea glútea posterior, la línea glútea anterior. La línea glútea posterior, fíjense que está subiendo, es cóncava anteriormente. ¿Sí? Mira. La línea glútea posterior. ¿Sí? Está mirando hacia la parte anterior. Tiene una concavidad que mira hacia la parte anterior. Este rojo. ¿Sí? La línea glútea posterior. ¿Estamos? Línea glútea posterior. La línea glútea anterior mira hacia la parte anterior e inferior. ¿Sí? El verde. Todos están durmiendo. Ay, sí. Sí están. El Fabián me va a contagiar a ver que yo también lo voy a cabecear. Chiraja. Línea glútea anterior. ¿Tiene alguna prominencia o algo? En algunos se nota bien clarito. Alguna rugosidad que te está indicando su trayectoria. En algunos huesos coxales se nota bien clarito. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se está notando. ¿Mira? Por eso he agarrado este. ¿Sí? Porque este otro lado no ves casi. ¿Estamos? Entonces siempre se les va a poner una platillo. Línea glútea posterior, línea glútea anterior. ¿Hacia dónde mira la línea glútea anterior? Hacia la parte anterior e inferior. ¿Sí? Línea glútea anterior. Ahora, solo mira hacia la parte anterior. Este mira hacia la parte anterior e inferior. Es una concavidad que está mirando hacia la parte anterior, pero también inferior. Que la línea anterior a la línea glútea anterior se está insertando un músculo, el glúteo menor. Entre la línea glútea anterior y la posterior se está insertando el músculo glúteo medio. Y posterior a la línea glútea posterior se inserta el músculo glúteo mayor. ¿Estamos? Para eso sirve esas líneas. Te estoy indicando. La inferior. Inferior, media. Inferior, anterior, posterior. Y la anterior, en la anterior, ¿qué músculo se separa? Anterior a la línea glútea anterior, el músculo glúteo menor. Sí, esta es la línea glútea anterior. Esta es la inferior. ¿Sí? Esta es la posterior. ¿Estamos? Sí, estás. Sí, vas a dar sueño y después cabezar aquí a posterior.
Mira, aquí está la inserción del músculo glúteo menor. Entre la línea glútea posterior y anterior, el músculo glúteo medio. Y posterior a la línea glútea posterior, el músculo glúteo mayor. ¿Estamos? Hacia la parte inferior, hacia el acetábulo. Esa línea extra era la línea glútea. La línea supraacetabular, que sería lo que habla Lubier, supraacetabular, esta superior al acetábulo. Ahora, entonces, anterior a la línea glútea anterior está insertándose el músculo glúteo menor. Entre la línea glútea posterior y la anterior se está insertando el músculo glúteo medio. Posterior a la línea glútea posterior, el músculo glúteo mayor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Eso hay en el ala ilíaca de la cara lateral. Ahora, si hablas de esto que es el cuerpo, vas a decir, el cuerpo es como si fuera el mango de la raqueta, ¿no es cierto? ¿Sí? La parte más estrecha. ¿Qué va a hacer el cuerpo en la cara lateral? Va a formar parte de la porción superior del acetábulo. Entonces, preguntas de examen que pueden venir ahí. ¿Cuál de las porciones, en cuál porción se encuentra el cuerpo del ilium? En la parte superior del acetábulo. ¿Sí? Porque puede haber fracturas cuando han caído de parados, entonces puede impactar la cabeza del fémur, golpear contra el ilium. ¿Sí? ¿Y qué está afectando? Está afectando el cuerpo del ilium. Ahora, hay más detalles, pero vamos a hacer el miembro inferior. Ahora vamos a la cara medial. ¿Sí? La cara medial. Entonces, para que no quede suelto, fíjense, aquí está el cuerpo del ilium. ¿Sí? La parte superior del acetábulo, entonces está formado por el cuerpo del ilium. Solo es. Primero, tengo que hablar del ala ilíaca, pero su cara medial. En la parte anterior, fíjense, hay una fosa. La fosa ilíaca, que es cóncava. Es una fosa que es cóncava en la parte anterior. Esa fosa es la fosa ilíaca. ¿Qué músculo se inserta? El músculo ilíaco. ¿Cierto? Ese músculo ilíaco entonces está insertando en esta fosa, la fosa ilíaca. ¿Qué nervio del plexo lumbar se apoya en el músculo ilíaco?
sobre la base de 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos, Doc, no 50 puntos. no está matando. Y lo incluye. La cruz en lugar de poner. Tener Ahí. 5 puntos, ¿En dónde? Genito femoral. 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos. No quieres. Yo Ya no quieres. Y el otro, ¿no? Que toma abajo. Cutáneo femoral lateral. Nervio cutáneo. Nervio cutáneo femoral. Ya, entonces no se olviden de la fosa ilíaca. ¿Sí? Tiene forma triangular. ¿Sí? Esa fosa ilíaca es donde se está insertando el músculo ilíaco. ¿Sí? Pero no te olvides, ahí está pasando, apoyándose el nervio cutáneo femoral lateral, pero sobre el músculo, por fuera de su fascia. ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿qué más? En la parte posterior e inferior a la fosa ilíaca estás encontrando la cara auricular del hueso coxal. Cara auricular. ¿Por qué digo auricular? Porque parece una oreja. Cara auricular del ilíaco, puedo decir. O del hueso coxal, que es una superficie articular que se va a articular con la cara auricular del sacro y formar la articulación sacroiliaca anterior con la cara auricular del sacro. ¿Sí? Ahora, posterior a la fosa ilíaca, superior a la cara auricular, encuentras una rugosidad, la tuberosidad ilíaca. La cara auricular, ¿dónde está situado? Posterior e inferior a la fosa ilíaca. y esta rugosidad ilíaca. Es para que se articule también con la tuberosidad sacra. ¿Sí? Pero está posterior superior. Está posterior a la fosa ilíaca, superior a la cara auricular. Superior a la cara auricular. Sí. La cara auricular, ¿sí?, del ilíaco y la tuberosidad ilíaca. Cara auricular parece una oreja. Y el otro era tuberosidad. La tuberosidad ilíaca. ¿Estamos? ¿Rugosidad ilíaca o tuberosidad? Tuberosidad, porque son rugosidades. ¿Esta o no? Sí, no, esta es la cara auricular. No puedo ver con ¿Estamos? Claro. Cara auricular y la parece una tuberosidad ilíaca, parece una oreja. lejito. ¿Sí? No. Oreja parece. Por eso es la cara auricular, la tuberosidad. La cara auricular al articularse con el sacro, ¿qué articulación formal? Sacroiliaca anterior. Ramiro. Eso es a nivel del ala ilíaca. Una gaseosa, una Coca-Cola. De la cara mediana, Helada. la fosa ilíaca, la cara auricular del ilíaco y la tuberosidad ilíaca. Se va. ¿Para qué sirven esas estructuras? La fosa ilíaca, ya te dije, donde se inserta el músculo ilíaco, parte del iliopsoas, si quieres.
¿Estamos? ¿Qué nervio se apoya ahí? Cutáneo El femoral. cutáneo femoral lateral, rama del plexo lumbar, sobre el músculo. Ahora, sobre su fascia, ya también. Ahora, en la parte posterior a la fosa ilíaca, inferiormente se encuentra la cara auricular del ilíaco. Eso hemos dicho que es una carilla articular para que se articule con la cara auricular del sacro y formar la articulación sacroiliaca anterior. Esta parte que es en la parte posterior a la fosa ilíaca y superior a la cara auricular se encuentra la tuberosidad ilíaca, que se va a articular con la tuberosidad sacra y van a formar la articulación sacroiliaca posterior. Ahora, a nivel del cuerpo estamos encontrando esta línea, la línea arqueada, ¿sí? La línea arqueada. Y también esa parte del cuerpo va a ser parte de la pared lateral de la cavidad pélvica. La porción lateral. La pared lateral. Línea arqueada. ¿Sí? La línea arqueada, que está a nivel del cuerpo. ¿Sí? Línea arqueada. La línea arqueada. La que está de verde. ¿Estamos? Esa es la línea arqueada. Sí, que está a nivel del cuerpo. Esa línea arqueada va a ser parte del estrecho pélvico superior. ¿Sí? Va a ser parte. Parte del estrecho superior. ¿Sí? Ahora, si hablo del borde superior, ese borde superior parece una cresta, ¿no es cierto? Ese borde superior hablas que es la cresta ilíaca. Esa cresta ilíaca está yendo desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior. Esa es la cresta ilíaca. En esta cresta ilíaca se están insertando el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso. ¿En ambas crestas? En la cresta. O sea, ¿en ambas crestas? No, En la medio. cresta ilíaca, porque tiene tres labios. Un labio lateral, un labio intermedio y un labio medial. ¿Sí? ¿Estamos? Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Y no hay que olvidarnos del cuadrado lumbar. Ahora, a 5 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior encuentras una prominencia.
el tubérculo ilíaco. ¿Sí? En la parte anterior, pero en la cresta ilíaca superior a la espina ilíaca anterosuperior, encuentras al tubérculo ilíaco. También vas a encontrar la espina ilíaca antero-inferior, la espina ilíaca postero-inferior. ¿Sí? Pero ya te estoy llevando un poquito más allá. Todo esto es la cresta ilíaca. La parte anterior, espina ilíaca antero-superior. La parte posterior, espina ilíaca postero-superior. Todo la cresta ilíaca. Tiene 3 labios: lateral, medio e interno. ¿Estamos? Superior a la espina ilíaca anterosuperior, tubérculo ilíaco. Espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posteroinferior. ¿Sí? Todo esto es la cresta ilíaca. Esa cresta ilíaca va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterior superior. ¿Qué presenta? 3 lados: externo, medio y interno. ¿Qué más tiene? A 5 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior encuentras el tubérculo ilíaco. ¿Estamos? Ahora, también veo la espina ilíaca anteroinferior. En la parte posterior, la espina ilíaca posteroinferior. ¿Estamos? Pero esas siguen siendo parte del borde superior. No, ya no, pues. ¿No? Solamente te estoy adelantando. Y el Sí. tubérculo Tubérculo ilíaco ve ilíaco hacia afuera. está afuera. Hacia afuera. ¿Sí? Cuando hablas del borde superior, hemos dicho que es toda esta estructura que es a manera de cresta, la cresta ilíaca. ¿De dónde a dónde vas a encontrar la cresta ilíaca? Desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina ilíaca posterosuperior. ¿Qué encuentras? Que esta cresta ilíaca tiene 3 labios: labio externo, labio medio y el labio interno. Pero, fíjate, a 5 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior está el tubérculo ilíaco. ¿Estamos? Ahora, parte del borde anterior está la espina ilíaca anteroinferior. Y en la parte posterior está la espina ilíaca posteroinferior. Antero superior, posterior inferior. ¿Sí? Antero superior, posterior inferior. Eso, Están con sueño. Y el isquio va a tener 2 porciones: un cuerpo y una rama. ¿Sí? El cuerpo y la rama. En la cara medial y en la cara lateral.
son parte de la parte posterior e inferior del agujero obturador. Listo, las dos porciones, tanto en la cara medial como en la cara lateral, Son parte posterior. de la parte posterior e inferior del agujero obturador. Ahora, si hablo solo de la cara medial, son parte de la pared lateral de la pelvis menor o cavidad pélvica. Forman las paredes laterales. ¿Sí? De ambos. De ambos. Paredes laterales derecha e izquierda. Cara media. Aquí está. Cara media, no, pues no es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Es Las la, paredes laterales de la cavidad pélvica o pelvis menor. Por eso es la cara pélvica. Les decía, la cara pélvica del coxal es parte de la pelvis. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No tiene otro? Lateral. Si hablan de la cara lateral, ¿sí? El cuerpo del isquion sería parte de la porción posterior del acetábulo. Aquí atrás está el cuerpo. ¿Estamos? Esto en todo caso sería el cuerpo del isquion. Esa es la cara lateral y el cuerpo. No. Estamos hablando de la cara lateral del isquion. Todo esto es la cara lateral del isquion. La cara medial era esta. ¿Estamos? Entonces estoy hablando de todo esto que es la parte posterior del acetábulo, es el cuerpo del isquion. ¿Estamos? La parte posterior. Entonces, el cuerpo del isquion forma la parte posterior del acetábulo. ¿cuál era la cara, la medial, doctor? De isquion. Y cara medial del isquion. Cara medial del isquion. ¿Y del lateral? ¿Estamos? ¿Qué dijo de la parte posterior? Que Inferior al forma la acetábulo, parte posterior del acetábulo. ¿Quién forma? El cuerpo del isquion. Creo que no enfoca. Con sueño. Estaba grabando y otro lado estaba. Fíjense que va a ser parte de la parte posterior e inferior del agujero obturador. ¿En ambos lados? Claro. En la parte posterior e inferior. ¿Estamos? Porque fíjense, si yo le pongo ahí, Posterior, Del inferior. obturador, ¿no? está en la parte inferior y en la parte posterior La mano. del agujero obturador. Porque la pelvis no es así, es ligeramente inclinada. ¿Estamos? Es la parte posterior de la cara medial y lateral, son parte de la porción inferior y posterior del agujero obturador. Claro, el cuerpo y la rama. Ahora solo estoy hablando de la rama. Ah, el cuerpo y la rama. ¿La rama qué? ¿Es posterior inferior? Ahora, Ese es cuerpo, ¿no? Cara si medial, hablo cara también lateral. del isquion, Claro. en la unión de la rama con el cuerpo, ahí está estructo.
estructura, una prominencia sobre la cual te estás sentando. Es la tuberosidad isquiática. Entonces, donde te estás sentando es que estás apoyándote en las tuberosidades isquiáticas. Que alguna vez alguna persona se ha sentado sobre tus muslos y se ha movido y sentías como si te cortaran, ¿no es cierto? Es la tuberosidad isquiática. Sí, es que me he lavado la cara. Ahora estoy más atento. Pero... No te olvides, la tuberosidad isquiática está en la unión del cuerpo con la rama. En esta tuberosidad isquiática se insertan los músculos isquiotibiales. Se inserta un ligamento, el sacro tuberoso. ¿Qué músculo? Isquiotibiales. Filiales. Isquiotibiales. ¿El ligamento? Sacro tuberoso. Ahora, también vamos a ver en la unión de la rama con el cuerpo una prominencia que tiene forma triangular. Eso es la espina ciática, o puedes decir la espina isquiática. En la unión de la rama con el cuerpo, sigue la rama y el cuerpo. Ahora, en esa espina isquiática o espina ciática se inserta un ligamento isquiático. Se inserta el ligamento sacroespinoso. Esta espina ciática separa dos incisuras o dos escotaduras. La que está superiormente es la escotadura ciática mayor. Esa escotadura ciática mayor está entre el ilio y el isquio. ¿Sí? Entre los cuerpos del isquio, el cuerpo del isquio, el cuerpo del ilio y la ala del ilíaco. Entre el cuerpo del ilio. Cuerpo Del ilio y del isquio. De los dos. ¿Sí? Entonces no Sí, solamente escotadura pertenece ciática mayor. escotadura al isquio, pertenece al ilio y al isquio. ¿Quiénes forman? El cuerpo del isquio, del ilio y el ala del ilíaco. Y el ligamento que pasaba por El ligamento sacroespinoso, el espina ciática. Ahora, inferior a la espina ciática hay otra escotadura o incisura, la escotadura ciática menor. Entonces te estoy mostrando esto que es la espina, la tuberosidad, la espina, escotadura ciática mayor, escotadura ciática. ¿Estamos? Tranquilo.
Esta es la tuberosidad isquiática o ciática. Esta es la espina ciática. Superior a esa espina, la escotadura ciática mayor. Inferior a la espina, la escotadura ciática menor. Tuberosidad isquiática o ciática. Espina ciática. Esta espina ciática está separando, fíjense, dos escotaduras. La escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Pero aquí es la espina ciática o isquiática. ¿Estamos? Escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor. Tuberosidad isquiática. ¿Sobre quién te estás sentando? Sobre las tuberosidades. Parte anterior se estaría encontrando del hueso coxal en la parte anterior e inferior. Son aquellas estructuras que se van a unir en la parte anterior, ¿sí?, de la cintura pélvica. Ahora, igual va a tener una cara lateral o anterior, una cara posterior o posterolateral o posteromedial, anterolateral, posteromedial. ¿Dónde se encuentra? Anterior, inferior. En la parte anterior e inferior del hueso coxal. Ahora, ¿qué porciones tiene? Todo esto habla que es la rama superior. Esta porción sería el cuerpo y esta porción sería la rama inferior. Ahora, si hablo de la cara medial, fíjense, la cara medial va a ser parte de las paredes de la cavidad pélvica, anterior, lateral. ¿Sí? O sea que es anterolateral. Entonces la cara medial o cara pélvica es parte de la pared anterior y la pared lateral de la cavidad pélvica. Además, las tres porciones son parte del agujero obturador. ¿Sí? Son parte del agujero obturador. Tanto en la cara medial como en la cara lateral. ¿Sí? Ahora, si vamos a la cara lateral, cara lateral. Si hablo de la rama superior, la rama superior, fíjense, es la parte anterior o forma la parte anterior del acetábulo. Forma la parte anterior del acetábulo. ¿Sí? Esa rama superior, en su cara superior, vamos a encontrar a esta estructura que se habla que es
el pecten pubis Pecten del pubis. o cresta pectínea. O cresta pectínea. ¿Qué parte de los músculos de la pared anterolateral tienen inserción en la cresta pectina? ¿Qué músculos? Oblicuo externo. Vamos. ¿Qué forman? La hoz inguinal. El transverso no estamos mal. El oblicuo no estamos mal. Los dos se unen, se insertan. ¿Sí? ¿Qué otro ligamento? Parte del ligamento inguinal. Del ligamento. ¿Qué cosa? El ligamento lacunar. Ahora, en la unión entre el ilion y el pubis hay una prominencia que se habla que es la eminencia ileopectínea o iliopúbica. ¿Qué músculo se inserta en la eminencia iliopúbica de la pared posterior del abdomen? ¿Cuál es el otro nombre? La eminencia iliopúbica o iliopectina está en la unión del pubis con el ilio. ¿Sí? Ahí se inserta un músculo de la pared posterior que no siempre existe. El psoas menor. ¿Sí? Acá el paraguayo. Y después aquí está la línea arqueada, ¿no es cierto? Que hemos hablado. Es una continuación en sí. Esa cresta pectínea de la línea arqueada. Ahora, en su cara inferior, en la cara inferior de la rama, hay un surco. ¿Sí? El surco del obturador, el surco obturador, surco obturador. Por ese surco obturador está pasando el nervio obturador, los vasos obturatrices, para salir de la cavidad pélvica y llegar al miembro inferior. Ahora, Esos vasos pasan para llegar a miembro inferior. ¿Eso? Anda ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. la rama superior, fíjense, es la... Fíjense, la parte anterior de la seta. ¿Por qué estás ahí tan lejitos? Ven, ven aquí, aunque sea. Pobre gusanito, lo han dejado ahí atrás. ¡Apúrame! ¿Y aquí no ando? Es la parte anterior de la seta. ¿Sí? Ahora, en la cara superior, fíjense que vas a encontrar esta estructura que es la cresta pectínea o pecten pubis. Y en la unión del ilion con el pubis hay la eminencia ileopectínea. ¿Sí? Ahora, en la cara inferior de la rama hay un surco. El surco obturador, por donde están pasando los vasos obturatrices y el nervio obturador. ¿Estamos? Listo. Si voy a hablar del cuerpo, ¿Qué está entre el
el cuerpo en sí es la parte anterior. En su cara medial, el cuerpo es la parte anterior de la cavidad pélvica, su pared anterior. ¿Cierto? Pero ¿qué veo en su cara externa? Aquí el cuerpo tiene una cresta. En su cara lateral o anterior, perdón, vamos a encontrar la cresta del pubis. Esa cresta del pubis va a subir por la cara anterior y se va a ir a la parte lateral y va a formar en una prominencia que es el tubérculo del pubis. Y en su cara medial va a tener una superficie articular. Entonces va a tener una carilla articular para que se articulen los dos pubis. Después de formar la prominencia que es el Gabriel, le vas a dar un cabezazo a la...